A ver, ¿qué pasaría si todo lo que conocemos, todo el universo, no fuera más que el sueño de un dios? Bueno, de eso va la cosa en la compleja y, la verdad, bastante surrealista saga de Proyecto Cabra, Dreaming Moon. Una historia que es, en el fondo, sobre un corazón roto y un universo que se está muriendo. Y para entenderla, tenemos que empezar por el final. Sí, así como suena. Estamos en una habitación, justo en el momento en que la música que mantiene unida a toda la realidad está a punto de apagarse para siempre. Justamente ahí, un ser divino, al que solo conocemos como el Creador, se da cuenta de algo terrible, y es que se está enfrentando a las consecuencias de su propia ambición. Imagínense la escena. Hay una especie de burbuja protectora. Dentro, el Gran Padre está soñando, y su sueño es, literalmente, nuestra existencia. Pero afuera sus dos hijos, el Creador y el Guardián, están peleando contra una criatura horrible, una criatura que quiere destruirlo todo. ¿Y cómo? Deteniendo la música de un gramófono. Así de simple y así de terrible. La pregunta obvia es, ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, para entender este clímax tenemos que ir para atrás, al mismísimo origen de toda esta tragedia. Y es que el origen de toda esta destrucción cósmica no es como uno podría pensar, una especie de mal antiguo o un demonio. No, es una chica de 18 años que se llama Luna. Luna era una chica a la que le encantaba leer historias de terror. Ya saben, Lovecraft, Poe, ese estilo. Pero su verdadera alegría, lo que de verdad la mantenía con los pies en la tierra, era su vida con Brian. Para ellos, no había nadie más. Eran su propio universo. Pero entonces, un día, todo se vino abajo. Una llamada. Brian había desaparecido. Y después de una investigación larguísima y llena de angustia, la conclusión fue terrible. Lo dieron por muerto. Y ese dolor fue tan, pero tan profundo, que empezó a romper las reglas de la realidad. La tristeza de Luna era tan inmensa que comenzó a deformarlo todo a su alrededor, y a ella misma, convirtiéndola en otra cosa, algo oscuro e irreconocible. Pero aquí viene el giro. La tragedia de Luna no fue un simple accidente, no fue mala suerte. Fue un plan orquestado hasta el último detalle por un dios con una idea bastante retorcida. Resulta que el creador, este ser tan ambicioso, quería crear su obra maestra, algo perfecto, invencible. Pero para un proyecto así, necesitaba un ingrediente muy específico, un alma que fuera increíblemente poderosa y que estuviera completamente destrozada. El problema era que había una regla de oro. No podía crear nada sin consentimiento. Así que, ¿qué hizo? De forma metódica, sistemática, fue destruyendo el mundo de Luna, pieza por pieza. El objetivo era que su dolor, su desesperación, fuera tan total que al final aceptara convertirse en su monstruo. Y justo ahí, en su peor momento, cuando ya no le quedaba nada, el creador se le apareció y le ofreció un trato, una salida. Un poder casi divino, la chance de dejar de sentir, de convertirse en algo eterno. Y Aya, rota, perdida, dijo que sí. Ok, entonces, para realmente entender la escala de todo esto, tenemos que hacer una pausa y ver cómo funciona este universo. Porque la verdad, las reglas de este mundo de sueños son particulares. En el mismísimo centro de todo está el Gran Padre. Es un Dios que está durmiendo. Y lo clave aquí es que su sueño es nuestra realidad. Mientras él duerma y la música de su gramófono no pare de sonar, el universo existe. Pero, si llega a despertar, todo se acaba. Fin de la historia. Los responsables de que todo se mantenga en orden son sus dos hijos. Por un lado, está el creador, que ya vimos que es súper ambicioso, un poco egocéntrico y está obsesionado con crear seres a partir de almas. Por el otro, está el guardián, que es todo lo contrario, súper responsable, protector del sueño de su padre. Su trabajo es mantener el orden. Obviamente, chocan constantemente. Y por si fuera poco, por ahí andan sueltas otras fuerzas, personificaciones del odio, la mentira, la locura y el miedo. Un panorama complicado, ¿no?
Y bueno, con el universo al borde del colapso, aparece una figura inesperada para ayudar al guardián. Un héroe, bastante improbable y sobre todo silencioso. Se trata de un espectro, una figura fantasmal que no dice una sola palabra. Tiene una cabeza de madera y siempre viste un traje oscuro. Y este ser empieza a aparecer de la nada, una y otra vez, justo en los momentos clave para salvar al guardián y a sus aliados de los ataques de la locura, la mentira y el odio. Pero claro, este espectro no salió de la nada. Antes de ser, bueno, eso, era un chico humano que tenía una habilidad muy especial. Era un onironauta. Esto significa que era un soñador lúcido, alguien que podía controlar sus sueños a su antojo. El problema es que fue demasiado lejos. Se metió donde no debía, en una parte prohibida del mundo de los sueños, y ahí abrió una puerta que no tenía que abrir. Al hacerlo, liberó a la entidad del miedo en el mundo, y esta misma entidad terminó por devorarlo. Y sí, ese chico se llamaba Brian. Exacto, el mismo Brian. Aquí es donde todo se conecta de la forma más trágica posible, porque el guardián logró salvar su alma, pero su cuerpo murió en el mundo real. Como castigo por lo que hizo, quedó atrapado como un fantasma silencioso. Pero esa misma maldición, ese castigo, iba a terminar siendo la única esperanza para salvarlo todo. Y con esto llegamos al final. Todas las piezas de esta historia tan trágica se juntan para la confrontación definitiva. Tenemos al monstruo, que es básicamente el dolor de Luna hecho poder destructivo, a punto de apagar el gramófono y acabar con todo. Pero de repente el fantasma de Brian hace algo que nadie se esperaba. No pelea, no ataca, simplemente deja caer una hoja de papel que saca de su manga. El monstruo ve esa hoja de papel. Y en ese preciso instante, se detiene. Susurra el nombre Brian y se desvanece. Así, sin más. Toda esa rabia, todo ese poder, desapareció. Luna se fue y el universo se salvó. Al final de cuentas, lo que salvó al universo no fue una batalla épica entre dioses. Fue algo mucho más pequeño y a la vez infinitamente más fuerte. Una hoja de papel. El recuerdo de un amor. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Será que un solo recuerdo, una conexión humana, puede llegar a ser más poderoso que toda la destrucción del cosmos?